Una cronología del caso Yasunidos. 10 años después de la creación de este colectivo, los ecuatorianos votaríamos si dejar o no el petróleo bajo tierra del bloque 43. Después de 10 años, el activismo de Yasunidos para impulsar una consulta popular llegaría a su fin. Este 20 de agosto del 2023, los ecuatorianos decidiríamos si mantener o no bajo tierra este petróleo del bloque 43 del campo petrolero ITT en el Parque Nacional Yasuní. La Corte Constitucional falló a favor de un pedido que el colectivo presentó originalmente en 2013 y esta sería la cronología. Para entender cómo nació este colectivo hay que regresar a junio del 2007. Ese año el entonces presidente Rafael Correa presentó la iniciativa Yasuní ITT. Este programa buscaba mantener bajo tierra el crudo del campo petrolero Ispingo, Tambococha, Tiputini ITT a cambio de contribuciones económicas de la cooperación internacional. Este cálculo era que se dejarían de extraer 856 barriles de petróleo para evitar la emisión de 407 millones de toneladas métricas de crudo, de CO2. El parque Yasuní fue creado en 1979 y está entre las provincias de Orellana y Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana, en el área protegida más grande del Ecuador continental. Alberga unas 1.300 especies de árboles, 610 especies de aves y más de 268 especies de peces. En él también se mueven los pueblos indígenas en aislamiento. Las perforaciones para extraer este petróleo en el Parque Nacional Yasuní comenzaron en septiembre del 2016. En el bloque 43, también conocido como ITT. El primer campo en ser explotado fue el Tiputini, ubicado en el límite del Parque Nacional Yasuní. Los Yasunidos buscan que la exploración no se extienda al bloque 43. Este bloque tiene como extensión de casi 2.000 hectáreas. Tiene una extensión de casi 2.000 hectáreas, 100 de ellas dentro de Yasuní. Esta sería la cronología de los hechos más importantes. El 15 de agosto de 2013, el entonces presidente Rafael Correa puso fin a la iniciativa Yasuní ITT. A través del decreto número 74, Correa dijo que el mundo nos ha fallado al no contribuir con el proyecto que buscaba dejar bajo tierra el petróleo a cambio de una compensación económica. El petróleo también pidió a la Asamblea Nacional autorización para explotar el crudo en el Yasuní. El 18 de agosto de este año nació el colectivo Yasunidos con un propósito: recolectar firmas y convocar a una consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere o no tener este bajo tierra. Yasunidos se describe como un colectivo de colectivos. Lo conforman diversas organizaciones de ambientalistas, artistas, ciclistas, urbanos, ciudadanos y activistas. Entre ellos, el abogado Julio César Trujillo, Esperanza Martínez, vocera de Acción Ecológica, Pedro Bermeo, activista ambiental. El 22 de agosto del 2013, Yasunidos presentó la pregunta a la Corte Constitucional. Con ella buscaban salvaguardar el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní mediante una consulta popular. El 23 de agosto de 2013, Rafael Correa pidió declarar como interés nacional la explotación petrolera de los bloques 31 y 43 del Parque Yasuní. Para hacerlo, se apoyó en el artículo 407 de la Constitución, que dice que está prohibida la actividad extractiva en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, a menos que exista una petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional. Hasta aquí todo chido, todo bacán. En octubre de 2013 comenzó la recogida de firmas y más de 1.400 activistas se sumaron a esta campaña. Recolectaron firmas para solicitar la consulta antiminera
se movilizaron en provincias las de la Sierra, Costa y Amazonía ecuatoriana. El 13 de marzo de 2014, Yas Unidos convoca a una rueda de prensa en la cual denuncia públicamente los constantes acosos y persecuciones a miembros de este colectivo. El 12 de abril del 2014, los Yas Unidos entregaron al Consejo Electoral 1.107.000 formularios que contenían 750.000 firmas más o menos que apoyaban la consulta popular. Fueron más de las requeridas para aprobar esta consulta. Se requerían apenas 584.000 firmas y juntaron mucho más. El CNE en ese entonces era presidido por Domingo Paredes, cercano al gobierno de turno. Paredes, luego de salir del CNE, fue secretario nacional del agua y 2 años después anunció su afiliación al movimiento oficialista en ese entonces llamado Alianza País. 15 de abril del 2014, el CNE hizo una cadena nacional en la que explicaron cómo evaluarán los formularios de Yas Unidos. El 16 de abril 2014, los Yas Unidos se reunieron con Paul Salazar, vicepresidente del CNE, para reclamar que el escaneo que el organismo dio es de muy mala calidad y faltan las cédulas de la mayoría de voceros de colectivo. Este día Yas Unidos también convocó a una rueda de prensa. Allí denunciaron inconsistencias en este proceso de verificación de cédulas en los firmantes. Publicaron un video en el que dijeron que la cadena de custodia de las cajas con las copias de cédulas se habría roto, ya que la abrieron sin su presencia. El 17 de abril de 2014, el vicepresidente del CNE, Paul Salazar, convocó a una rueda de prensa en la que acusó a Yas Unidos El vicepresidente del CNE, Paul Salazar, convocó a una rueda de prensa en la que acusó a Yas Unidos de intentar engañar a la autoridad electoral por la información que presentaron sobre las cédulas. En ese mismo día, el colectivo pidió garantías y transparencia en el proceso. Un grupo de activistas impidió la salida de las cajas con las firmas del CNE que iban a ser llevadas a un recinto militar para empezar el proceso de validación. El colectivo denunció represión y violencia desde la policía. Para su validación, que duró 2 semanas, según una investigación publicada por el medio digital GK City, altos mandos del CNE se aseguraron de contar con un grupo de verificadores y peritos incondicionales al gobierno de Correa. El 3 de mayo de 2014, el CNE emitió un boletín de prensa en el que anunció que 50.000 firmas estarían en duda y pasarían a la etapa de verificación con grafólogos. El 4 de mayo de 2014 fue el último día del conteo y verificación de firmas, según investigación publicada por GK, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde de ese día. Un grupo de 131 verificadores examinaron 107.000 firmas que habían sido consideradas como dudosas, es decir, 816 firmas, cada uno 3 por minuto. 6 de mayo de 2014, el CNE hizo una rueda de prensa en la que anunció que de los 599.000 registros que pasaron a la fase de verificación de firmas, 230.000 fueron rechazados. El 8 de mayo de 2014, el CNE envió las cifras de las firmas a Yas Unidos. Reconoció aquí como válidas solo 334.000 firmas de las presentadas. Rechazó más de 400.000 firmas. El 14 de mayo de 2014, Yas Unidos presentó una apelación al Consejo Nacional Electoral por los resultados del conteo de firmas. Alegaban que no hubo garantías ni tampoco transparencia en este proceso y que además contaban con las firmas suficientes para dar paso a la consulta. Ya. El 13 de junio de 2014, el CNE
contestó a esta apelación de Estados Unidos y aceptó 10.000 de las casi 500.000 impugnadas. Sin embargo, este valor tampoco alcanzaba a las firmas necesarias para aprobar esta consulta. El 28 de octubre de 2014, el colectivo Estados Unidos presentó una demanda por violación de derechos políticos en contra del Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe de admisibilidad de la demanda sería otorgado recién en septiembre de 2022. En enero de 2015 se publicó un informe del colectivo de investigación y acción psicosocial que enumeró cientos de episodios de hostigamiento oficial en contra de los activistas que recolectaron las firmas. El 6 de mayo de 2015, Estados Unidos exigió El 6 de mayo de 2015, Estados Unidos exigió al CNE la devolución de firmas presentadas el día 12 de abril de 2014. Patricio Chávez, vocero de Estados Unidos, dijo al diario El Comercio que hicieron la petición porque existía el temor de que estas firmas puedan ser utilizadas para otros fines. El 2 de junio de 2015, el Consejo Nacional Electoral aprobó la entrega de firmas digitalizadas a Estados Unidos. El 7 de agosto de 2015, Estados Unidos presentó una demanda en la Fiscalía General del Estado por el espionaje sufrido entre 2013 y 2014 mientras recolectaban las firmas. 3 meses antes, en mayo de 2015, se filtró un informe de inteligencia de agosto de 2013. Esto fue publicado en varios medios del país. Este informe se detalla que los seguimientos meticulosos a Estados Unidos a otros políticos y periodistas opositores al régimen de Correa, según el medio Plan B. El informe sobre Estados Unidos tenía 60 páginas y citaba como fuentes al Sistema Nacional de Inteligencia SNI. No es SNI. SNI, Servicio de Inteligencia. 7 de diciembre de 2016 inició la extracción petrolera en el Tiputini, uno de los campos que la consulta de Estados Unidos trataría de salvar de la explotación petrolera. El 7 de diciembre de 2017, Romy Vallejo, exdirector de la Secretaría Nacional de Inteligencia del Ecuador, SENAIN, rindió su versión por la denuncia que presentó Estados Unidos en la Fiscalía General del Estado por el supuesto espionaje. Vallejo dijo que no hubo ninguna actividad en contra de Estados Unidos y que toda la información era reservada. El 17 de agosto de 2018, la Defensoría del Pueblo ofreció disculpas públicas a Estados Unidos, admitió su falta de actuación frente a la denuncia presentada por Estados Unidos y su posterior silencio frente a la negativa de las autoridades ecuatorianas de aceptar una consulta popular. También exigió al CNE ejecutar una auditoría independiente al proceso de verificación de firmas. ¿Qué tal? El 7 de noviembre de 2018, el CNE transitorio, organismo que sustituyó a las autoridades de la época correísta, entre comillas, que habían sido destituidas, hice una auditoría en la que reconoció que el proceso de verificación de firmas en el 2014 fue fraudulento y que al menos 670.000 firmas debieron haberse validado. ¡Qué sinvergüenzas! La docente Claudia Storini, quien presidió la comisión independiente que hizo la auditoría, concluyó que Estados Unidos debía recibir el certificado de legitimidad democrática, es decir, el reconocimiento de que cumplió con todos los requisitos de firmas. El 21 de marzo de 2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCC transitorio resolvió que la Contraloría realice un examen al manejo de fondos del proceso de verificación de firmas en el 2014. Dijo también que se debía presentar una denuncia ante la Fiscalía en contra de los funcionarios del CNE periodo 2013-2014. El 15 de agosto de 2019, mujeres
de este colectivo Yas Unidos fueron al CNE para exigir que esta institución se pronuncie por la consulta popular del Yasuní. El Tribunal Contencioso Electoral TSE había emitido una sentencia en la que determinó que el CNE debía dar una respuesta frente a las peticiones de Yas Unidos. El 15 de noviembre de 2019 el Consejo Electoral volvió a negar este pedido de consulta popular de Yas Unidos del 2013 con el argumento de que la solicitud de consulta era improcedente porque fue hecha por Julio César Trujillo como representante de Yas Unidos, y Trujillo falleció en mayo de 2019 y el Consejo Electoral consideró que no había proponente para una consulta. Ay Dios. El 21 de noviembre de 2019 los Yas Unidos presentaron un recurso de apelación contra la resolución adoptada por el CNE, argumentando que en un informe del Consejo de Participación Ciudadana transitorio se reconoció que hubo vulneración de los derechos de participación del colectivo. Sin embargo, este pedido fue negado nuevamente. Y siguiendo, el 17 de febrero de 2020, Esperanza Martínez y Pedro Bermeo, parte del colectivo Yas Unidos, presentaron una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de apelación. El 16 de octubre del 2020, la Corte Constitucional del Ecuador admitió la acción de protección extraordinaria presentada por Yas Unidos en contra de la sentencia del Tribunal Contencioso, del TSE, del 2019. Esta sentencia se ratifica la resolución del CNE que negaba la consulta popular con el argumento de que quien podía solicitarla era el difunto abogado del colectivo. El 4 de enero de 2021, una investigación periodística realizada por Manolo Sarmiento para GK reveló que el CNE montó un proceso de verificación que tuvo desde un inicio el propósito de descalificar la mayor cantidad de firmas en poco tiempo. Según la investigación, se contrataron a personas allegadas al gobierno del entonces presidente Correa para que realice la verificación de firmas. También reveló que las supuestas verificaciones rigurosas se hicieron en realidad en 3 segundos por firma. Más tarde, el 26 de enero de 2021, a raíz de esta investigación publicada en GK City, Yas Unidos presentó una denuncia ante Fiscalía para que se investigue este presunto delito de falsificación y uso de documento falso en contra de ex consejeros del CNE. El 2 de diciembre de 2021, la Corte Constitucional emitió la sentencia que declarara la vulneración de derechos en el proceso de verificación de firmas por parte del Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Electoral. La Corte también ordenó que, mediante sorteo, se designe una nueva conformación del Tribunal Contencioso Electoral que resuelva el recurso de apelación presentado por los accionantes para que con esta medida se pueda llevar adelante este proceso de consulta. El 6 de septiembre de 2022, el Tribunal Contencioso dispuso que el Consejo Nacional Electoral otorgue el certificado de legitimidad democrática a Yas Unidos, documento que oficializa su existencia. También dispuso que remita a la Corte Constitucional del Ecuador para que expida el dictamen que corresponda sobre la pregunta de Yas Unidos. El 27 de septiembre de 2022, el Pleno del CNE emitió una resolución en la cual resolvió dar cumplimiento a la sentencia dictada por el contencioso electoral. Esta incluía
aceptar pues el informe de auditoría independiente, otorgar el certificado de legitimidad democrática a favor de Estados Unidos y remitir a la Corte la documentación para que emita el dictamen de constitucionalidad y de paso a la consulta. El 28 de septiembre de 2022, el Pleno del CNE remitió a la Corte Constitucional los considerandos y la pregunta para la consulta popular para mantener el crudo del bloque 43 indefinidamente bajo tierra, bajo el subsuelo. Estos fueron pues presentados originalmente el 22 de agosto 2013. El 9 de mayo del presente 2023, la Corte Constitucional del Ecuador falló a favor de la solicitud de consulta popular para mantener el crudo bajo tierra, el bloque 43, indefinidamente en el subsuelo. La pregunta de la consulta, que sería entregada junto a las otras papeletas el 20 de agosto, dirá, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? Esta es la pregunta. Junto a las opciones del sí y no. Muy bien, ok. El 23 de mayo de 2023, la Corte Constitucional acepta la solicitud del CNE de unificar la fecha de estas elecciones extraordinarias que se dan tras el decreto de muerte cruzada firmado por Guillermo Lasso y la consulta popular de Estados Unidos. El 20 de agosto, la ciudadanía decidirá si quiere o no dejarlo esto bajo tierra.